gran preocupación, aparte de sentir la usurpación grave de Neomar Hernández, poniéndose la camisa de mi equipo, de los Bravos de Atlanta, cuando por todos es conocido que él es de los Medias Rojas de Boston, por lo menos eso dice él. Pero el señor se ha puesto una franela de los Bravos de Atlanta, que seguramente la mandaron a la emisora para mí, pero entonces dijo, tú no me queda Daniel, y se la puso. Sí, claro, esta era tu talla, Daniel, mira, esta la mandaron para ti. A ti te iba a quedar, pero perfecta. ¿Te das cuenta? A mí casi ni me queda, a ti. A donde hemos llegado, al insulto. Claro, porque tú te pones bajo, yo me pongo más bajo que tú. A las bajezas, a los golpes, a los golpes por manpuesto, no importa. A las trompadas estatutarias ya. No importa, no importa. Yo de verdad estoy en este país, el símbolo es un águila. O sea, yo no tengo problema. Que no caza moscas. El águila no caza moscas. Eso es por de los chavistas. Esto es un águila, esto es un Eine Adler en alemán. Mira, escucha bien. Hay un chascarrillo, como diría un viejo, con estos tipos. En el fin de político, en el canal de Neomar, que pueden ver si no lo han visto, en el enlace que le dejamos en la descripción y en la caja de comentarios de este video. En el fin de político con Neomar hablábamos de la ley antibloqueo, según la cual en sus disposiciones, me entiendo que sus disposiciones finales, indica que esta ley culminará su vigencia cuando se acabe el bloqueo, ¿no? Entonces, aquí nos hemos venido para acá, para el canal, para decir de qué bloqueo están hablando, Neomar. ¿Cuál bloqueo es ese? ¿Tú me puedes explicar de qué bloqueo están hablando? Bueno, sería bueno comenzar por allí, y es que en efecto, y eso lo hemos comentado nosotros con antelación. ¿Qué ladilla tener? Porque es lo mismo. Discutir estupideces cuando hay tanta gente muriéndose, pana. No, y que Daniel, ni siquiera es el mismo. Si en Cuba no era bloqueo, en Venezuela menos es bloqueo, porque en Cuba se podría hablar de un embargo comercial. Y ni siquiera eso es lo que está ocurriendo en Venezuela al día de hoy. En Venezuela se han aprobado unas disposiciones del Departamento del Tesoro, y lo he comentado recientemente, estaba hablando de este tema en estos días con otra gente, y son unas disposiciones unipersonales, Daniel. Aquí no se ha hablado nada, más allá de la orden ejecutiva que se hizo, por cierto, en el gobierno de Obama, porque todo tiene que ser dicho, de Venezuela como amenaza y todo lo demás. Las acciones que se han tomado a posteriori, todas han sido órdenes personalizadas del Departamento del Tesoro. Confiscación de bienes, recompensas, todo tiene nombre y apellido. Por ejemplo, en Venezuela el tema de los medicamentos, para la importación de los medicamentos, eso no tiene sanciones. La importación de alimentos no tiene sanciones. De manera que ese cuento del bloqueo, si ya era cuento en Cuba, donde sí había un embargo comercial, en Venezuela es más cuento todavía. No hay bloqueo, habría que comenzar por allí. Lo que pasa es que como el comunismo y como estos tipos, estos hijos de Fidel, por no decir que son unos hijos de fruta, son como son, ellos perfectamente cabalgan toda esta narrativa que se las compran a veces en Europa. Y no, hay que bajar las sanciones porque ese bloqueo solo afecta al pueblo venezolano. Y se las compran una partida de sinvergüenzas locales aquí que dicen las sanciones han acabado también y han golpeado a los opositores en Venezuela y todo lo demás. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, Daniel. Mira, el último bloqueo real, bloqueo de verdad que se vivió en el hemisferio, lo ejecutaron contra Venezuela en 1902, que fue la última ocasión en el que se pudo, al menos en nuestro hemisferio, ejecutar una acción de cobro compulsivo de deudas, que fue lo que hicieron Italia, Francia, Inglaterra y Holanda en contra de Venezuela. No recuerdo si Alemania también estuvo ahí, en contra de Venezuela por deudas adquiridas deudas que venían de la guerra de independencia, ¿eh? Sí. Y las sinvergüenzuras de Guzmán Blanco. Porque tú sabes que Guzmán Blanco. Tú sabes que Guzmán Blanco era un gran ladrón, pero un ladrón reconocido, ¿eh? Pero escúchame, que no existe. Guzmán Blanco era tan ladrón que cuando él iba a pedir real a los bancos,
los bancos decían, este se va a robar los reales. Él iba a pedirle real a nombre de Venezuela a los bancos. Y que para construir un ferrocarril, una cosa, y los bancos decían, él se va a robar esos reales, porque él es cleptómano. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Decían, bueno, porque yo le presto los reales a él, a nombre de la República, ¿verdad? Él se los roba, y después viene con los reales que se le robó a la República a meterlos aquí en el mismo banco. Pero en su cuenta personal. Hacía ladrón era el tipo. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Llegaron un momento y dijeron, no volvemos a caer. Decían, muy bien, señor Guzmán. Le vamos a hacer el préstamo a Venezuela, pero le vamos a poner un garante. El garante es usted. ¿Qué quería decir eso? Que si Venezuela no paga, yo le quito a usted la garantía. Es decir, yo le cobro la deuda, se la cobro a usted. Y Guzmán, ajá, se quedó engatillado. Bueno, ¿me los llevo o no me los llevo? Después hubo otros que le hicieron otra cosa. Le dijeron, ¿usted quiere un crédito para qué? Para construir un ferrocarril, pídalo usted, porque usted tiene bastante real. Pídalo usted a su nombre, para yo cobrarle intereses de persona natural. Y me pone como garantía las cuentas de la República. Pues algo tenían que hacer, ¿no? Para que el tipo... Ajá. Claro. De todo ese latrocinio de él, de los robos de los Monagas, de la voracidad... De todos los herederos de Guzmán, del Partido Liberal Amarillo, todos. No, pero previo de los empréstitos que se pidieron a nombre de la República Futura para hacer la guerra de independencia. Fueron 17 años de guerra. Alguien pagó esos 17 años de guerra. Además de la gigantesca deuda interna que se desató por las reparaciones de guerra a las personas que habían participado. Daniel, es que incluso, un paréntesis, yo que leí ese libro tan extraordinario que tú me recomendaste una vez de Francisco Alfaro sobre la historia oculta de la independencia, de la guerra de independencia, tú terminas concluyendo que incluso la diplomacia y el tema político con España después de finalizada la guerra se logró solventar de alguna manera rápida. ¿Sabes lo que costó una bola para solventar? El tema de las reparaciones, el tema exacto de las pérdidas. 100 años. 100 años tomó. Claro, porque en el año 1924, como aniversario de la batalla de Carabobo, que se entiende que sellaba la independencia, Gómez, en un acto simbólico, pagó lo último que quedaba el remanente de la deuda. La deuda total pagada por Venezuela fue de 100 millones de bolívares de la época. Y Gómez pagó y se hizo un acto donde Venezuela selló el fin de su época como deudora, que fue revertido y nos volvió a meter en la dinámica de la deuda externa. Eso tampoco lo dicen los adláteres de Pérez Jiménez, el señor Pérez Jiménez en su gobierno en solitario a partir del año 52. Ese bloqueo se hizo para cobrar a Venezuela una deuda. Ese fue el último bloqueo que se hizo y se lo hicieron a Castro. ¿Y quién salió a defender a Venezuela? Los Estados Unidos. Don Teodoro Roosevelt. Los cancilleres de la América, que todos los países de América tenían la misma situación. Y allí es donde sale el canciller Drago de Argentina. Se sale la famosa doctrina Drago contra el cobro compulsivo de deuda. Salen las grandes conferencias interamericanas. Salen toda esta gente, estos teóricos de las relaciones internacionales y de las relaciones económicas internacionales de los Estados Unidos a plantear, bueno, que mire, nada, América para los americanos. Tú que no viene a estar bloqueándome a nadie, porque aquí esto me sale de aquí. Y ahí se acabó ese asunto. Una frase que, por cierto, salvó a Venezuela en aquel momento y que luego la izquierda latinoamericana la ha utilizado, es la frase del macartismo, ¿no? Sí, claro, porque son unos tipos. No, esa es la expresión imperial, pendejo. Si no, Venezuela hubiese quedado en manos de los europeos otra vez. Los Estados Unidos vinieron a salvar a Venezuela de esa situación y a partir de ese momento no hubo nunca más un bloqueo como ese. El famoso bloqueo del que hablan los cubanos, los castristas, que le tiene Cuba, no existe tal bloqueo. Lo que existió desde el principio fue un embargo comercial donde se prohibió a empresas de los Estados Unidos venderle y abrir líneas de crédito y utilizar el sistema bancario, inclusive los vuelos directos y todo ese tipo de cosas, los empréstitos y los arrendamientos de aeronaves y de embarcaciones
y las cartas de crédito para el comercio internacional a empresas cubanas por todo el daño que la revolución castrista le generó a empresarios de nacionalidad de los Estados Unidos con expropiaciones, confiscaciones y otras situaciones. Hubo otro bloqueo, bloqueo naval, del cual se están cumpliendo en este momento en el que estamos hablando, se están cumpliendo 59 años, 49 años. El del año 61, de los 11 días que casi llevan a una tercera guerra mundial, cuando en octubre del año 1961 los Estados Unidos decidieron lanzar un bloqueo naval contra toda embarcación soviética que quisiera entrar a Cuba por haberse descubierto que había emplazado cohetes misilísticos nucleares en territorio cubano apuntando a los Estados Unidos. Esa fue una acción que duró 11 días. El bloqueo se levanta, se logra un acuerdo que luego que es otra cosa, ya. O sea, eso no han ocurrido más bloqueos desde entonces. Que yo recuerde, no, por lo menos no en épocas recientes. Pero es que además de eso viene lo otro. El famoso embargo al cual Fidel Castro y el castrismo le echa todas las culpas. Es igual la misma propaganda, porque el castrismo no necesitaba comprarle nada a los Estados Unidos, porque todo se lo suministraba el bloque soviético. Sí. Y además de eso, en distintos momentos de la historia, estando aún Fidel vivo y estando todavía caliente la Guerra Fría, se le vendían productos, pero cash, a los Estados Unidos en determinado momento, a Cuba en determinado momento que se abría el chorro un poquito, se distendían un poco las cosas, un poquito para allá, un poquito para acá. Eso ocurrió. ¿Cuándo empiezan estos tipos a vender sus miserias? La miseria que ellos habían causado con su maldito sistema, destruyendo la productividad del país, expropiándole las tierras y las empresas a quienes las sabían utilizar y las sabían colocar a nivel de productividad. Cuando ellos hicieron todo eso, después que acabaron con el país, cuando se cae la Unión Soviética, en el año 94 se lanza el famoso periodo especial de la gran escasez en Cuba, y entonces los tipos que habían destruido el país salen y dicen el hambre y la escasez es culpa del bloqueo, es culpa de los gringos. Y hay un punto interesante, Daniel. Es la misma historia. Es la misma historia. Es la misma historia, exacto. Hay una repetición. El punto interesante tiene que ver con que esta izquierda siempre logra, este tipo de regímenes, vamos a ponerle protocastristas, siempre logra poner el relato desde la otra acera, es decir, que aunque haya una sanción económica, que al día de hoy, habría que decirlo también, parece ser la única medida que deciden los otros países, cuando estamos hablando del caso de Venezuela, o podríamos estar hablando del caso de Cuba, en el caso de Estados Unidos, que coincide el actor con las dos situaciones, que es la única medida que toma en cuenta, porque ya en Estados Unidos no ha intentado con Cuba, Daniel, una acción armada desde que se cayó la movida de Bahía de Cochinos, ¿no? Imagínate tú, estamos hablando de la presidencia de Kennedy. Que se sepa. Estamos hablando, que se sepa. Lo otro que, bueno, Fidel dijo que él tuvo más de 200 atentados, magnicidios, intentos de magnicidio, que él los conjuró. Todo ese cuento, que lo iban a envenenar y todo lo demás. Y yo creo que sí, tuvo varios. Pero 200. Pero sí hubo. No sé si tanto, pero de que lo hubo. Pero que lo único que ha hecho públicamente Estados Unidos en 50 años ha sido hacer un programa de sanciones económicas, embargo, o en este caso nuestro, sanciones unipersonales a figuras del régimen. Esta gente transforma todo en que es el bloqueo, y es el bloqueo, y es el bloqueo, y eso permea en la gente. Aquí en Venezuela habrá quien te diga, sí, mira, todos la estamos pasando mal, por ejemplo, el tema de la gasolina, por culpa del bloqueo, es esto y es lo otro. Y más grave aún es cuando tú logras, Daniel, que y aquí yo quiero insistir, la oposición o quien se supone tiene que hacer oposición a ese régimen, a esa partida de delincuentes, te compra el relato y dice, no, es que los bloqueos no funcionan. Entonces, cuando alguien te dice, ese es mi punto de vista, cuando alguien te dice los bloqueos no funcionan, yo le digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos entregamos de piernas abiertas a el régimen. No. Lo que hay que hacer es al que dice, no, porque los bloqueos no funcionan, el bloqueo no va a funcionar, el bloqueo no está funcionando, los bloqueos no funcionan. Las sanciones no funcionan. Lo que hay que viene siendo lo mismo, sanción, bloqueo, ellos lo utilizan de la misma manera. Ellos lo pegan todo. Ese es su argumentario, pero al que diga eso y diga ser opositor, hay que identificarlo de dos maneras. Número uno, es castrista y muy probablemente viene repitiendo eso, no por el caso de Venezuela, sino por el caso Cuba. Recuérdese bien
que desde por lo menos, desde el momento que empezó el periodo especial, desde el 94, Rafael Caldera era promotor de que se acabara el embargo. Y su planteamiento era, y él era un promotor de eso, que era, por cierto, posición de la democracia cristiana, de que los embargos afectaban a los pueblos y no a los gobiernos. Esa era el buenismo, pues, el buenismo. No el buenismo, sino que era una posición en la que ellos decían, además, ellos planteaban que para como estaba Cuba en el 94, si se quitaba inmediatamente el bloqueo, se iba a demostrar que todo era mentira y eso se iba a venir abajo y que ese era el empujón que le hacía falta al régimen castrista para venirse abajo. Eso era un planteamiento, y un planteamiento serio que desarrolló gente, aunque yo no estuve de acuerdo. En todo caso, el gran planteamiento está, cuando ya nos quedan minutos, en que el argumentario se cae por su propio peso. Porque a mí no me han cancelado ninguna cuenta. Las sanciones son para los testaferros. Las sanciones son para los entramados comerciales del crimen organizado transnacional instalado en Venezuela. Las sanciones son para los delincuentes, que se les revisa las gavetas de la mesa de noche y en cada gaveta tienen 2.000 millones de dólares que han empapelado la economía de Venezuela con sus malditos bonos de la deuda, hipotecando el futuro de por lo menos 5 generaciones de venezolanos, entregándonos el futuro de los venezolanos a unos fantasmas tenedores de bonos de la República, negociados en condiciones viles, solamente para satisfacer con la venta de esos bonos la voracidad de esa casta criminal enriquecida y engordada en el poder. Entonces, cuando tú ves todo eso, te das cuenta de que mientras más duro griten, mientras más variados sean las voces y mientras más raras sean las argumentaciones, inclusive de opositores, en contra de las sanciones, más claro queda que las sanciones están causando efecto. Porque le están dando en la línea de flotación de ese sistema chavista narcocomplaciente, de ese sistema chavista de dos patas, bípedo, con el régimen y su oposición, le están dando la línea de flotación que es en el lado económico, porque sin leal no hay lopa. Y si estos tipos les quitan los reales, simplemente se llama, ¿para qué? No, el poder sin real. Mira, y algo más pragmático, para mí importante también, que es que si no es sanciones, ¿qué es? O sea, ¿qué vas a hacer? No está planteada la intervención directa militarmente, no está planteada una acción ni multilateral ni unilateral de los Estados Unidos o en conjunto con otras fuerzas de otros países para tomar por asalto Venezuela. Eso no está. O sea, quien te diga eso a esta altura o no ha entendido el problema o te está engañando, ¿no? Porque quieren hacerlo deliberadamente. ¿Para qué necesitan? ¿Qué hacemos? Entonces no hacemos ninguna medida de presión. Si las sanciones son tan fuertes, entonces las alianzas que tienen con Rusia, con China, no son tan provechosas. Y con Turquía y con Irán. O sea, si tienen unas alianzas tan fuertes con ellos, ¿por qué les pesa el bloqueo? Fulano bloqueo. Es una gran pregunta. La otra cosa, yo tengo una señal, así como cuando a la gente andaba persiguiendo, viendo dónde demonios había pollo en Venezuela. ¿Te acuerdas cuando la escasez del pollo? No había pollo, ¿no? Que no hay pollo, se acaba el pollo. Y yo constataba algo. Se acabó el pollo en Venezuela. No se consigue. Y no se consigue arroz. Pero todos los chinos están vendiendo arroz. Y todas las polleras siguen abiertas. Lo que quiere decir que el problema no es ni el pollo ni el arroz, el problema es la mafia que lo está administrando. Hoy a mí me hablan de bloqueo y de las importaciones y del problema del dólar y del problema de todo lo demás. Pero siguen llegando, las empresas puerta a puerta siguen metiendo productos en Venezuela. Y no voy a decir que esto sea malo, ni que lo voy a condenar. Pero yo creo que a mí me digan sinceramente si ese fulano bloqueo existe, porque siguen llegando contenedores enteros desde el territorio de los Estados Unidos a territorio venezolano sin que nadie los pague. Mira, es que incluso, un ejemplo, con esto nos vamos, cosas recientes que se digan, no, que están persiguiendo a los venezolanos, por ejemplo, en el sistema financiero de los Estados Unidos, Daniel, cuando se decía con el tema de las cuentas en dólares en Estados Unidos. El caso famoso de Wells Fargo y el servicio Zelle, que estaba asociado. Eso no se lo quitaron solamente a venezolanos. ¿Qué hizo Wells Fargo? Estaba haciendo una limpieza de malas prácticas de Zelle. O sea, quien dio esa información de que era gente que había abierto la cuenta solo en Venezuela, dio esa información mal. ¿Qué hicieron?
que es que había un gentío que utilizaba el sistema Zelle como si eso era una bodega. Eso no está hecho para eso, ni en Wells Fargo, ni en Bank of America, ni en Chase Bank, en ninguna de esas cosas. Ah, pero la mentalidad venezolana. Y claro, la premio también de cómo se pagan las cosas aquí. Yo todo te lo pago por Zelle y paso las cuentas. Eso no es así. Tú los pagos por Zelle los tienes que hacer a un grupo limitado de personas. Esto era prácticamente gente que vivía pagando cualquier tontería que se conseguía un vendedor en la calle. No, yo te paso tanto por Zelle. Llega un punto que genera desconfianza en el sistema. No, y la gente que se dedicó a ofrecer su cuenta de Zelle para transacciones. Para cambiarle real a la y cobrar a una persona. Claro, porque es un negocio. Entonces, porque la mafia, crimen organizado. Se acabó esto. Se acabó. Nosotros les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, les agradecemos a ustedes, les pedimos que vayan al canal de Omar, que le den like a este video y que sigan a la gente de Vinostrum, @Vinostrum58 en sus redes. Al Pampa y al Video Vinostrum nos despedimos hasta la semana que viene.